Buenas chicas y chicos de cuarto, ¿cómo están? En esta clase vamos a graficar nosotros las parábolas, pero antes tenemos que aprender a calcular ciertos elementos que todavía no sabemos cómo hacerlo. Empecemos. Las raíces nosotros ya las estuvimos trabajando, que son los puntos de intersección de la gráfica con el eje X. Para hallar las raíces igualamos la función a cero y utilizamos Bhaskara. Ordenada al origen es la intersección de la parábola con el eje Y. Siempre que estamos situados encima del eje Y, el valor de x es 0. Entonces yo puedo obtener la ordenada al origen reemplazando a x por 0. Pero miren, yo se lo voy a demostrar de forma general porque les voy a enseñar un atajo. Esta es la forma general de la función cuadrática, que es a por x al cuadrado más b por x más c. Pero como les mencioné recién, que cuando para encontrar la ordenada del origen reemplazamos a x por 0, porque es lo que vale x en ese punto, lo reemplazamos. Y fíjense, acá en este término, cuando hacemos 0 al cuadrado nos da 0, y a por 0 también es 0, ya que todo número multiplicado por 0 nos da dicho resultado. Y en el segundo término también nos da 0 porque b por 0 es 0. Por lo tanto, nos queda que la ordenada del origen es c. Y c es el término independiente de la función. Por lo tanto, podemos afirmar que la ordenada del origen es siempre el término independiente. Seguimos con el siguiente elemento, vértice. Es el punto más alto o más bajo de la parábola. Y como es un punto en el plano, tiene dos coordenadas, una en x y una en y. Para encontrar la coordenada en x, que la llamamos simbólicamente como x del vértice, ahí x sub p, con la b más chiquitita abajo, lo que hacemos es esta cuenta. Usamos esta fórmula, menos b sobre 2 por a. Eso nos va a arrojar un valor, y una vez que tenemos ese valor, podemos hallar y del vértice. ¿De qué forma? Vamos a tomar la función y cada vez que aparece x, yo acá lo escribí en la forma general, voy a poner el valor que hallé de x del vértice. Y luego de reemplazar, resuelvo las operaciones. Y por último, el eje de simetría, que es la recta que divide la parábola en dos partes simétricas y tiene por ecuación x igual a x del vértice. Es decir, una vez que yo hallo este valor, el de x del vértice, lo reemplazo acá y obtengo la ecuación del eje de simetría. Vamos a ver esto en ejemplos. Primer ejemplo, tenemos la función x al cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a hallar las raíces, para eso igualamos la función a 0 y reemplazamos en Bhaskara. Acá el valor de a es 1, el de b es menos 2 y el de c es menos 3. Con estos datos reemplazo la fórmula de Bhaskara. Empiezo a resolver, acá menos 2 nos va a quedar 2 positivo, menos 2 al cuadrado nos dio 4, y acá menos 4 por 1 por menos 3, por regla de los signos, menos por menos nos queda más, y 4 por 1 por 3 nos da 12. Por lo tanto, quedan radicando 4 más 12 que da 16. Resolvemos la raíz de 16, que nos da 4, y buscamos las dos soluciones. X sub 1 es 2 más 4 dividido 2, 2 más 4 nos da 6, por lo tanto nos queda 6 medios, y si resuelvo esa división nos queda que la raíz vale 3. Segunda raíz, en el numerador tenemos 2 menos 4, lo cual nos da menos 2, por lo tanto nos queda menos 2 medios, y si resuelvo eso nos queda que la segunda raíz vale menos 1. Ya tenemos las raíces, ahora vamos a seguir con los otros elementos, como por ejemplo ordenada al origen. Dijimos que es el término independiente, es decir, c. Acá en nuestra función el valor de c es menos 3, por lo tanto la ordenada al origen la escribimos como y igual a menos 3. Ahora vamos a hallar las coordenadas del vértice. Para ello vamos a reemplazar en la fórmula menos b sobre 2 por a. Entonces, como b es menos 2 y a es 1, reemplazo, nos queda menos 2 sobre 2 por 1. En el numerador, por regla de los signos, nos queda 2 positivo y en el denominador 2 por 1 nos da 2. Entonces obtenemos que x del vértice es igual a 1. Y para hallar y del vértice voy a reemplazar este 1 en la fórmula de la función. Acá lo puse de forma general, pero ustedes ya pueden reemplazarlo. Entonces nos queda, fíjense que acá puse el 1 porque el coeficiente principal de la función es 1. Igual si quieren no pueden ponerlo pueden no ponerlo, porque el 1 es el neutro en la multiplicación. Por lo tanto nos queda 1 al cuadrado, queda 1, y en el segundo término, menos 2 por 1 nos queda menos 2.
Resuelvo esta resta. 1 menos 2 nos da menos 1 y menos 1 menos 3 nos queda menos 4. Por lo tanto, tenemos x del vértice y tenemos y del vértice, podemos escribir el punto de coordenadas 1 menos 4. Y ahora, como ya tenemos x del vértice, vamos a escribir la ecuación del eje de simetría. Y yo les dije que la ecuación del eje de simetría es x igual a x del vértice. Y como el x del vértice vale 1, la ecuación del eje de simetría es x igual a 1. Estos datos, raíces, ordenada, vértice y eje de simetría, los voy a representar en el sistema de coordenadas cartesianas. Fíjense que acá tenemos la raíz que vale menos 1, acá tenemos la raíz que vale 3, tenemos el vértice con coordenadas 1 en x menos 4 en y, y tenemos la ordenada del origen que vale menos 3. Como nosotros sabemos que el eje de simetría divide a la parábola en dos partes simétricas, es decir, en dos partes iguales, podemos establecer un punto simétrico. ¿Por qué? Porque del eje de simetría al ordenada del origen tenemos una unidad hacia la izquierda. Por lo tanto, como va a dividir este eje de simetría a la parábola en dos partes iguales, vamos a saber que una unidad hacia la derecha también vamos a tener un punto, que es el que yo les marqué, el simétrico. ¿Por qué lo marco? Porque nos va a permitir graficar mejor la parábola, hacerla de forma más simétrica aún de lo que lo podemos hacer si no tenemos ese punto de referencia. Entonces, teniendo todos estos datos, grafico la parábola. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ejemplo 2, vamos a graficar la función menos x al cuadrado más 4x más 5. Primero vamos a hallar las raíces, igualo la función a 0, identifico los coeficientes, acá a es menos 1, b es 4 y c es 5. Entonces reemplazo con estos valores en Bhaskara, que nos queda de la siguiente forma. Y ahora empiezo a resolver las operaciones de adentro del radicando. 4 al cuadrado nos da 16, y acá tenemos menos por menos más, 4 por 1 por 5, 20. Así que nos queda 16 más 20. Y en el denominador 2 por a, que es 2 por menos 1, nos queda menos 2. Ahora resuelvo la suma de adentro del radicando. 16 más 20 nos queda 36. Y la raíz de 36 es 6. Entonces ahora lo que hago es buscar las dos raíces. La primera raíz, x sub 1, es menos 4 más 6. Recuerden que en una de las raíces usamos el más, este más, y en la otra vamos a usar el menos. Menos 4 más 6 nos da 2 positivo, y 2 dividido menos 2 es menos 1. Y la segunda raíz es menos 4 menos 6 dividido menos 2. Menos 4 menos 6 nos da menos 10, y menos 10 dividido menos 2 es menos por menos más, y 10 dividido 2, 5. Entonces ya de esta manera tengo las dos raíces. Ahora vamos a hallar la ordenada del origen. Recordemos que la ordenada del origen es el término independiente de la función, que en este caso es 5, el valor de c. Entonces la ordenada del origen es y igual a 5. Ahora vamos a hallar las coordenadas del vértice. Primero x del vértice, que es menos b sobre 2 por a. En nuestra función b es 4 y a es menos 1. Entonces menos b nos queda menos 4 sobre 2 por a es 2 por menos 1. Resuelvo el producto del denominador. 2 por menos 1 es menos 2. Y ahora resuelvo esta división. Primero regla los signos. Menos por menos más 4 dividido 2, 2. Así que nos queda 2 positivo. Y ahora, para hallar y del vértice, lo que hago es reemplazar este valor en la función, ¿sí?, donde aparece x. Así que nos queda, fíjense que yo acá puse menos 1. ¿Por qué puse menos 1? Porque acá recuerden que a es menos 1, ¿sí? Y es para evitar confusión, ya que lo que comúnmente suelen hacer es poner menos 2 y después se elevan todo al cuadrado. Y no, este menos o menos 1 no se eleva al cuadrado, solo el valor de x, que es 2. ¿Sí? Bueno, y después reemplacé más 4 por 2, porque acá estaba x, más 5, que es el término independiente. En el primer término, menos 2 al cuadrado nos queda 4 positivo, y 4 por menos 1 es menos 4. En el segundo término, 4 por 2 nos quedó 8, y copio el término independiente igual. Resuelvo menos 1 por 4 nos da menos 4, copié los otros dos términos iguales, y ahora resuelvo esto. Entonces obtenemos que y del vértice es 9.
Entonces las coordenadas del vértice son 2, 9. Y por último voy a hallar el eje de simetría, sí que lo voy a poner acá abajo. Recordemos que el eje de simetría es x igual al valor de x del vértice, entonces nos queda x igual a 2. Ahora lo que hago es marcar todos estos datos en los ejes cartesianos. Fíjense que acá puse, esta raíz menos 1 está marcada acá. La segunda raíz, que es 5, está marcada acá. La ordenada del origen, que es 5, está acá. El vértice de coordenada 2 en x, 9 en y está acá. Tracé el eje de simetría y como desde el eje de simetría 2 unidades hacia la derecha, nos encontramos, a la izquierda, perdón, nos encontramos la ordenada del origen, entonces 2 unidades hacia la derecha, nos vamos a encontrar con el simétrico de la ordenada del origen. Y teniendo estos 5 puntos marcados, ya puedo trazar la parábola. Ahora vamos a trazar la parábola de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 4. Primero nuevamente vamos a hallar las raíces, para ello igualamos la función a 0 y utilizamos Bhaskara. A es 1, b es menos 4 y c es 4. Entonces estos valores los reemplazamos en la fórmula de Bhaskara. Y empezamos a resolver. Acá nos queda menos 4, nos va a quedar un 4 positivo. Y adentro de la raíz tenemos menos 4 al cuadrado, nos da 16 positivo. Y acá tenemos menos 4 por 1 por 4, que nos da menos 4. Y en el denominador que tenemos 2 por 1, nos queda 2. Ahora lo que hacemos es resolver el radicando, ¿sí? La resta que tenemos acá. 16 menos 16 nos da 0. Y sabemos que la raíz de 0 es 0. Entonces ya podemos buscar las dos soluciones. La primera, x sub 1, es 4 más 0, todo dividido 2. 4 más 0 nos da 4 y 4 dividido 2 nos da como resultado 2. Y la segunda raíz, x sub 2, es 4 menos 0 dividido 2. 4 menos 0 también nos da 4 y 4 dividido 2 da por resultado 2. Entonces esta parábola tiene raíz doble, ya que Bhaskara nos arrojó dos soluciones iguales. Ahora vamos a buscar otro elemento, que es la ordenada al origen. Sabemos que la ordenada al origen es el término independiente de la función, que acá es 4. Entonces la ordenada al origen es y igual a 4. Ahora vamos a hallar las coordenadas del vértice. Sabemos que x del vértice es menos b sobre 2 por a. b es menos 4, a es 1. Entonces al reemplazar esos valores nos queda menos 4 sobre 2 por 1. Menos 4 nos da 4 positivo y 2 por 1 nos da 2. Así que nos queda x del vértice de esta manera. Y resuelvo esta división. 4 dividido 2 nos da 2. Ya tengo x del vértice. Ahora este valor lo voy a reemplazar en la función donde tenemos a la x. Entonces nos queda 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 4. Y ahora empiezo a resolver. 2 al cuadrado, 4 positivo. Y menos 4 por 2 nos queda menos 8. Y por último, el término independiente, que es 4. Resuelvo esta operación. 4 menos 8 nos da menos 4 y menos 4 más 4 nos da 0. Entonces las coordenadas del vértice son 2, 0. Y por último, el eje de simetría. Sabemos que la ecuación del eje de simetría es x igual al valor de x del vértice, que acá es 2. Entonces el eje de simetría es x igual a 2, que lo puse acá abajo. Entonces, marco estos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas. Fíjense que como tiene raíz doble, acá en 2, coincide con el vértice. Por eso puse raíz vértice. Marco la ordenada del origen en 4. Recuerden siempre que la ordenada del origen es sobre el eje Y. Trazo el eje de simetría. Y como la ordenada del origen está 2 unidades hacia la izquierda del eje de simetría, 2 unidades hacia la derecha, vamos a tener el punto simétrico. Entonces, teniendo estos 3 puntos, puedo trazar la parábola de esta forma. Y llegamos al cuarto y último ejemplo, que tenemos a la función f de x igual a x al cuadrado más 4x más 5. El primer elemento de esta función que vamos a calcular son las raíces. Para ello, igualo la función a 0 y utilizamos Bhaskara.
Sabemos acá que A es 1 porque es el número que está multiplicando la x al cuadrado, B es 4 y C es 5. Entonces con estos coeficientes reemplazo en Bhaskara. Y ahora empiezo a resolver las operaciones que están en el radicando, es decir, adentro de la raíz. Acá tenemos 4 al cuadrado que sabemos que nos da 16 y acá tenemos menos 4 por 1 por 5 da menos 20. Así que nos queda dentro de la raíz 16 menos 20 y de denominador nos queda 2, ya que acá cuando reemplazamos 2 por A nos quedó 2 por 1 y 2 por 1 da 2. Ahora resuelvo la resta que está dentro de la raíz en el radicando y 16 menos 20 da menos 4. Y nosotros sabemos que cuando tenemos una raíz cuadrada de un número negativo, esto no lo podemos resolver, por lo tanto podemos afirmar que la ecuación no tiene solución en los números reales, por lo tanto nuestra función no tiene raíces reales. Ahora vamos a calcular la ordenada del origen. Nosotros sabemos que la ordenada del origen es el término independiente de la función, entonces va a ser 5 y la escribimos como y igual a 5. Ahora vamos a hallar las coordenadas del vértice. Como siempre empezamos con x del vértice. Sabemos que la fórmula es menos b sobre 2 por a. En nuestra función b es 4 y a es 1. Entonces al reemplazar en la fórmula nos queda menos 4 sobre 2 por 1. Resuelvo el producto del denominador. 2 por 1 nos da 2, así que nos queda menos 4 sobre 2. Y al resolver esta división obtenemos que x del vértice es menos 2. Ahora este valor lo voy a reemplazar en la función, ¿sí? Cada vez que nos aparece x. Por lo tanto nos queda menos 2 al cuadrado, ya que es x al cuadrado, y dijimos que vamos a reemplazar a x por menos 2. Entonces nos queda menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2, ya que en la función tenemos 4 por x, así que nos queda 4 por menos 2, más 5 que es el término independiente. Acá en el primer término, menos 2 al cuadrado, base negativa, exponente par nos da resultado positivo, nos da 4 positivo, y acá más por menos nos da menos y 4 por 2 nos da 8, así que nos queda 4 menos 8 más 5. Y resuelvo estas operaciones y obtengo que y del vértice es igual a 1. Por lo tanto, ya hallé la coordenada en x del vértice y la coordenada en y. Entonces, sabemos que el vértice tiene por coordenadas menos 2, 1. Entonces, hasta acá ya tenemos raíces, ordenada al origen y vértice. Nos falta el eje de simetría, que sabemos que su ecuación es x igual a el valor que nos da x del vértice. Y como x del vértice es 2, el eje es menos 2, perdón, el eje de simetría es x igual a menos 2. Y acá lo que vamos a hacer es buscar algún valor más para, algún punto más para marcar en el plano, porque al no tener las raíces puede ser que nos falten puntos de referencia para graficar la parábola. Entonces lo que vamos a hacer es una tabla de valores, como recuerdan que se trabajó el año pasado en tercero, para graficar la función lineal. Entonces lo que voy a hacer yo acá es darle un valor a x. Por ejemplo, yo le voy a dar de valor 1. Y ese valor de x lo reemplazo en la función. Entonces, al reemplazarlo nos va a quedar 1 al cuadrado más 4 por 1 más 5, ya que reemplacé a x por 1, ¿sí? Entonces nos queda 1 al cuadrado más 4 por 1 más 5. Y resuelvo eso y nos da 10. Entonces acá tenemos el punto de coordenadas 1, 10. Este paso lo pueden hacer solo si ustedes quieren. A veces está bueno cuando la función no tiene raíces buscar un punto más para tener como referencia y que la gráfica, o sea la parábola, nos quede lo más precisa posible. Entonces ahora todos estos datos los voy a volcar en el eje de coordenadas cartesianas. Entonces fíjense que tenemos acá el vértice que tiene coordenadas menos 2, 1. Después tenemos la ordenada del origen. Trazo el eje de simetría y fíjense que del eje de simetría a la ordenada del origen tenemos 2 unidades de distancia. Entonces, hacia la derecha, entonces 2 unidades a la izquierda, vamos a tener el simétrico de la ordenada del origen. Y acá marqué el punto A de coordenadas 1, 10, que es el que encontré con la tabla de valores, que está a 3 unidades del eje de simetría hacia la derecha. Entonces, 3 unidades hacia la izquierda del eje de simetría, voy a tener el punto simétrico al punto A. Entonces fíjense que acá tengo 5 puntos. Entonces ya teniendo estos puntos marcados, puedo trazar la parábola que nos queda de esta forma. Bueno, ya saben que si tienen dudas o necesitan ayuda, pueden escribirme la cantidad de veces que necesiten.
o me pueden mandar fotos del ejercicio. Bueno, les mando un saludo grande y que tengan una muy linda semana.